Lucy, efectivamente, siempre es un placer estar en este espacio al arranque para presentarle la información más relevante del día. Y como bien apuntas, nos pueden escuchar a través de la radio y la televisión, pero además también puede seguirnos de manera digital a través de nuestras plataformas. Una de ellas es nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde, pues bueno, dentro de sus bondades, además de hacer esta transmisión completamente en vivo, también se permite que usted pueda compartir esos contenidos en sus redes sociales para poder propagar la información que aquí se genera, pero además también puede hacernos llegar sus comentarios, puede hacernos llegar sus denuncias para nosotros también darle lectura y darle seguimiento en función de lo que nos hagan llegar a través de estas redes sociales. Lucy, ¿qué te parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos esta jornada? Parece perfecto, adelante. El Banco del Bienestar presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un presunto fraude a cuentavientes. Sin embargo, no hay desfalco. Así lo afirma el delegado de la Secretaría de Bienestar de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola. El fiscal especializado en combate a la corrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, aseguró que el área a su cargo trabaja con transparencia y sin presiones. La Coordinación Estatal de Protección Civil está preparada para la atención a eventualidades durante las vacaciones de Semana Santa. Esto en el operativo que arranca el próximo 2 de abril. Y en la cultura, en octubre, Michoacán será sede del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023. Comenzamos con la información. Arrancamos con la información y en efecto va a ser hasta el 30 de abril cuando finalice aquí en Michoacán esta migración de las tarjetas de Bancomer al Banco del Bienestar para la pensión de adultos mayores. Vamos a escuchar los detalles en la nota. Avanza el proceso de migración de tarjetas de Bancomer al Banco del Bienestar para derechohabientes del programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Así lo señaló el delegado en el estado de la dependencia, Roberto Pantoja Arzola. El año pasado iniciamos en ese proceso de canjear las tarjetas de Banamex. Terminamos en ese proceso el mes pasado e iniciamos el pasado 27 de marzo, ya con el otro banco, con Bancomer, que son las dos instituciones que más derechohabientes de esta pensión tienen en Michoacán. Entonces, compartirles que para Michoacán recibimos 90,228 tarjetas del Banco del Bienestar para poder hacer ese cambio. El delegado señaló que el Banco del Bienestar está en proceso de consolidación, por lo que algunas sucursales aún no se aperturan. Las sucursales en algunos municipios todavía no se aperturan. Quiero aclarar que ahí nos vamos a esperar hasta en tanto no se aperture la sucursal, vamos a llevar a cabo el proceso de bancarización, ¿sí? Por ahora, un promedio de 150,000 adultos mayores en Michoacán, todavía les seguimos entregando el recurso en efectivo en casi 550 mesas. Pues pueden utilizar la tarjeta como si trajeran dinero en efectivo, pues para pagar en cualquier establecimiento comercial, en cualquier farmacia. Y es que puntualizó, de las 146 sucursales que habrá en la entidad, solo están concluidas 127, de las cuales 60 ya funcionan. Ofrecemos una disculpa a los beneficiarios, por ejemplo, de Morelia. Aquí en Morelia tenemos 92,000 beneficiarios. La parte que quiero aprovechar, porque se ha hecho mucha laraca, de que, dicho con todo respeto, de que solamente tenemos dos, tenemos otra sucursal en el centro de adiestramiento de Sedena, que está acá en la salida Mil Cumbres, y hace falta, por supuesto, instalar más cajeros, ¿sí? Está otra sucursal que tenemos, dos sucursales que tenemos pendientes por aperturar, una en San Isidro Itzícuaro y la otra en Capula. 1 millón de beneficiarios de este programa en la entidad recibirán antes de que termine el año su pensión a través del Banco del Bienestar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano.
Sobre este tema hay que referir, el tiempo está encima, ya se llevan básicamente 4 años, prácticamente 5, estamos en esta ruta final de la administración estatal, administración federal, y todavía no terminan por consolidarse todas estas sedes de este Banco de Bienestar, este procedimiento bancarizado a través de tarjeta, y pues, el tiempo está encima y es apremiante, sobre todo porque esto permite también a su vez darle mayor transparencia al manejo de los recursos. Entonces el tiempo está encima, pues hay que estar pendiente de cómo se va desenvolviendo esto y sobre todo por todos estos señalamientos que ya había hecho referencia el propio Roberto Pantoja Arzola, donde esperemos también cómo avancen estas investigaciones sobre los señalamientos del desfalco que hubo. Bueno, hay que decirlo también, finalmente tuvieron que pasar más de una semana para que viniera este posicionamiento y esta explicación. Y por otro lado, el delegado también aquí en Michoacán de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja, quien acabamos de escuchar hace un momento, aclaró que el recurso de los cuentavientes que se ha migrado de Bansefi al Banco de Bienestar está garantizado y aseguró que no hay ningún desfalco, aun cuando hay una denuncia al respecto en la Fiscalía General. Así lo aclaró también que los señalamientos de la injerencia de crimen organizado en esta institución bancaria son puros rumores. Se han estado atendiendo, se atendieron precisamente a esos cuentavientes, América, de este supuesto desfalco o fraude en Huetamo. No está su recurso garantizado, ¿sí? Y obviamente ese proceso lo lleva el Banco del Bienestar. Esa parte quiero aclararla. Yo no tengo más información, solamente decir que está garantizada la lana. Así fueran 10,000 pesos, 5,000 pesos o 2 millones, hay un cuentaviente que tenía 2 millones que ya fue atendido, ¿sí? Y entonces, conforme vayan apareciendo, no tengo yo el dato de cuántos, se ha especulado y se han dicho ahí datos, ¿no? Que si fueron tantos millones el famoso desfalco, leí unas notas la semana pasada que llegaba a 30 millones, ¿sí? No sé de dónde se saca esa cifra, pero decir que se va a atender a los cuentavientes, ¿sí? Que tienen su recurso ahí, y obviamente decir que pueden disponer de su recurso. Que está presentada, Pacheco, una denuncia en la Fiscalía General, ¿sí? Y en el caso del lavado de dinero, el ingreso de recursos, no, ¿hay candados? De eso no es tal, y hay obviamente, además de los bancos tradicionales, pues hay una cantidad impresionante de bancos que yo hasta desconocía que existían, pero que ofrecen obviamente servicio. Entonces, esta es mera especulación. Yo prácticamente podría decir que es parte de lo que sea de la rumorología, de la infodemia que he estado generando. Antes de cambiar de tema, déjeme complementar esta información, porque a esta denuncia se le suman las diversas quejas que ha habido de los cuentavientes con respecto al funcionamiento del Banco de Bienestar. Primero, que no hay dinero suficiente o que únicamente pueden retirar hasta cierta cantidad que no les abastece, realmente no cubre sus necesidades, o que por esta razón, derivado de esto, tienen que ir a otros bancos y se les cobra cierta comisión, entonces se les descuenta un tanto de lo que podrían estar retirando. Pero bien, cambiamos de tema. En el sector ganadero no está en crisis, no se encuentran en crisis, porque justamente lo contrario, esta temporada el acopio de leche en la planta de Liconza del estado aumentó un 25%, esto bajo informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y de hecho, los últimos meses habían sido de bastante crecimiento justamente en la recepción de esta compañía, porque tan solo en enero y en febrero se recibieron hasta 763,000 litros y en diciembre del año pasado se captaron hasta 369,600 litros. Únicamente ese mes. Escuchemos la información. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó que incrementó en un 25% el acopio de leche en la planta de Liconza en el estado. Señaló que el gobierno federal a través de Liconza ha mejorado los ingresos de los ganaderos al incrementar el precio de compra de leche. Basta recordar que en el mes de octubre del 2022 el litro se pagaba a 8.50 pesos, en diciembre del mismo año aumentó a 10 pesos, para en enero del 2023 subió a 10.60 pesos por litro, recordó el funcionario.
Derivado de lo anterior, Ramírez Romero desmintió que haya crisis en el sector ganadero. Con el respaldo que da el gobierno del estado de un peso adicional, se ha incrementado el acopio diario de 18,000 litros arriba de 20,000 litros diarios, lo que llevará seguramente a que el acopio anual de Liconza pase de 6 millones de litros a más de 7.5 millones, indicó. Con ello retomó que los lecheros obtienen una mejora importante en sus ingresos y un estímulo para incrementar la productividad en la entidad, dado que la planta Liconza representa un gran apoyo para las familias marginadas, ya que distribuye 68,000 litros diarios de leche a través de 425 puntos de venta, entre los que se encuentran 177 tiendas de Liconza. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y en esta misma línea de información, aquí en la entidad, aquí en Michoacán, los apoyos a productores del campo avanzan. En Michoacán, el programa Producción para el Bienestar, antes Procampo, atiende actualmente a casi 70,000 pequeños y medianos productores de granos, café y caña de azúcar. Así lo informó el delegado de esta dependencia en el estado, Roberto Pantojarzola. Quiero compartirles el monto. Es por el orden de los 550 millones de pesos, ese apoyo. Las tarjetas, reitero, se entregaron en febrero. Ese recurso ya lo tienen los productores del campo, lo tienen a tiempo. Asimismo, el programa especial de energía para uso agrícola, que se ejecuta a través de la Comisión Federal de Electricidad, registra en Michoacán 7,000 medidores con una inversión de 2,000 millones de pesos. Son 80,000 los productores del campo que se benefician a través de este programa, y tiene que ver con el subsidio al consumo de energía. Los apoyos de este programa son abiertos para todos los productores que tengan necesidad de utilizar equipos de bombeo y rebombeo para regar sus cultivos, con incentivos de hasta 70% en el pago de energía eléctrica. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. Y también en materia de agricultura, y por si tenía duda de cómo va avanzando este programa nacional de fertilizantes en esta primera aplicación aquí en Michoacán, que de hecho comenzó el mes de marzo, le compartimos algunas de las declaraciones de Daniel Cerrato, el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de aquí en el estado. El Programa Nacional de Fertilizantes ahora también se aplica en Michoacán y beneficia a 70,000 productores de granos. Así lo señaló Daniel Cerrato Díaz, representante de la Secretaría de Agricultura en el estado. Este programa de fertilizante hoy por hoy es de excelente calidad, es gratuito, totalmente gratuito para los 70,000 productores, pero lo que es muy importante es que lo estamos entregando a tiempo. El funcionario agregó que la entrega del fertilizante se inició el 1 de marzo. Empezamos con la entrega de fertilizantes en estos 17 centros. Hay 40 centros, en 17 ya empezamos ahora en el mes de marzo, que comprende la región de zonas altas de la meseta y el oriente de Michoacán. Siembran ellos en marzo. Los otros 11 centros comprende Bajío y Ciénega, que ellos siembran con punta de riego, se le llama, y solamente dan un riego para la siembra y esperan a que se establezca el temporal. Ahí tenemos 11 centros en esa región de Bajío y Ciénega, y por otro lado tenemos otros 12 centros en las regiones de Sierra Costa y Terracaliente, que es donde se establece el temporal hasta en los meses de mayo y junio. Este programa, agregó, está dedicado a la producción de granos básicos para lograr la autosuficiencia alimentaria. Vamos a producir estas 40,000 toneladas, son 40,000 toneladas, son 6,500 toneladas de DAP y 23,500 toneladas de urea. Las vamos a distribuir en 140,000 hectáreas y esperamos el incremento de producción de hasta 1 tonelada por hectárea. El Programa Nacional de Fertilizantes registra una inversión en el estado de 950 millones de pesos. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. Interesante información relacionada con el campo. Lucy, tanto que te gusta este tema, por cierto. Sí, me encanta, y de hecho mucha gente se va a ver beneficiada precisamente por este apoyo, sí, a pequeños productores. Entonces, totalmente aplaudible esta iniciativa, y que hayan iniciado con tanto tiempo antes de... Pues es que la mayoría de cultivos que se están beneficiando son de temporal. Entonces,
iniciar con tanto tiempo de antelación está bien planeado, pues eso. Esperemos que las lluvias sean benéficas este año. Que haya lluvias. Exactamente. Pero muy bien. Vamos a cambiar de tema. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Xeni, Pepe Toño, como lo conocemos aquí en el estudio, y a quien nos da muchísimo gusto saludar porque él tiene el reporte más amplio de cómo se encuentra la capital michoacana en cuanto a su movilidad. Pepe Toño, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están, Héctor Luz? Y muy buenas tardes también al auditorio. También para mí es un gusto, un placer charlar con ustedes, con tu auditorio. Agradezco también el apoyo a todos mis compañeros y a mis compañeras en estudio, en cabina, en producción, todos comandados por el gran Luis Arco. Muchas gracias. Y bueno, pues arrancamos con información. Todo pasa en Morelia, todo puede suceder en la capital michoacana. Amén de las manifestaciones, que ahorita les voy a platicar, hemos registrado 2 hasta este corte. Algo pasó. Algún vehículo, no sé si tuvo fallas, derramó aceite o a lo mejor era un camión de los que están haciendo trabajos de pavimentación que llevan cargando aceite y chapopote, pero se esparció este líquido muy similar al aceite, Lucy, Héctor, y esto generó evidentemente pues primeras caídas de 2 motociclistas que iban sobre la avenida Francisco y Madero Poniente, esto a la altura del Teatro Estela Inda, es decir, a un costado de la unidad de medicina familiar del Seguro Social, la número 80. Esto sucedió hace aproximadamente unos 45 minutos entre Francisco Zarco, bajando del centro, y con dirección hacia el obelisco al General Lázaro Cárdenas. Tuvo que llegar la policía de Morelia para cerrar el tránsito vehicular, llamarles a los trabajadores de aseo público de la camisa del ayuntamiento para con solventes y con jabón tratar de retirar esta solución pues muy resbalosa y evitar mayores accidentes de tránsito, así que tómalo en consideración en este punto de la ciudad. Cayendo en las marchas tuvimos 2, todavía una de ellas se mantiene al exterior del Ayuntamiento de Morelia. La primera fue de padres de familia que dijeron que allá en Charo, bueno, se carecen de trabajadores de la educación, docentes, y por ello se manifestaron. Fue larga, inició 8:30 desde la zona de Valentín y terminaron a la 1 de la tarde en Palacio de Gobierno. En tanto, la segunda fue de una organización ciudadana en el ámbito local, en el ámbito de Morelia, en donde demandan servicios públicos. Esta organización, que dicho sea de paso, no es la primera vez que ocurren manifestaciones y que se denomina Organización Civil Rubén Jaramillo. Ellos realizaron también una caminata que salió de la fuente de Villalongín, llegaron a Palacio de Gobierno, estuvieron brevemente, entregaron un pliego petitorio y se trasladaron al Ayuntamiento de Morelia. Ahí fueron recibidos, entraron a una comisión. Algunos de sus seguidores están todavía al exterior en la calle de Allende, por lo cual está todavía cerrado al tránsito vehicular. Por fortuna, Lucy, Héctor, en el resto de la ciudad, Casa de Gobierno, Casa Michoacán, Calzada Ventura Puente, Secretaría de Finanzas, Palacio Legislativo y Palacio de Gobierno, hasta este momento no tenemos manifestación. Quien se ha manifestado, ojo, quien se ha manifestado y con todo y con intereses, es el señor Sol. 31 grados Celsius la temperatura promedio en la capital michoacana. Ya se imaginarán lo que es andar en este momento en la calle, en el vehículo, en el transporte público, caminando, haciendo los quehaceres de todo el día y llevando o recogiendo a los niños. Es verdaderamente un suplicio. Por fortuna, hasta el momento no hemos registrado incendios zapatales aquí en la capital michoacana. Híjole. Falta integrar esa cultura a lo mejor de mayor protección a nivel físico para el sol, bloqueador, sombrilla, prendas holgadas, con telas delgadas, etcétera. Creo que nos falta, porque de repente veo a gente que, ay, tapadísima. Pero es que además es Morelia, es impredecible, de repente es muchísimo calor, el sol está intenso, te metes en una sombra y de repente sientes muy fresco, entonces es muy complicado. Sí, has dado en el clavo, hace unos instantes, dentro de los edificios del centro de la ciudad, en la sección de cantera, pues, son térmicos, guardan la frescura, por así decirlo, pues muy rico, muy a gusto. Sales, caminas 3 pasitos en la banqueta, no, sientes inmediatamente que el cuerpo está comiendo. Hidrátense. Sí, yo lo único que digo es que, bueno, si bien es cierto, es medio complicado andar caminando bajo el sol en estos momentos, pues no hay que hacerlo, a menos de que sea absolutamente necesario, tomar sus precauciones como usar bloqueador, pero hay que disfrutar el clima. No, claro, el solecito. Lo más que se pueda. La primavera trae por su propia naturaleza, trae cosas buenas, hay que verlo así. Sí, efectivamente, comparto tu opinión. Pero si esta es la primavera, ¿cómo vamos a estar en verano?
también... Mentalícense, hay que mentalizarnos también para eso. Hay que mentalizar. Pepe Toño, te agradecemos como siempre el reporte, muchísimas gracias. No, hombre, el agradecido soy yo. Fuerte abrazo, un saludote, provechito, buenas tardes. Abrazote. Abrazo enorme. Héctor, ¿qué te parece si nos vamos a la primer pausa y regresamos con más información para que usted que nos escuche y nos ve no se despegue? Sistema al pueblo. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ante la importancia que tiene para la coordinación del sistema penitenciario que todos los integrantes del equipo de trabajo cuenten con condiciones dignas para desarrollar su labor, se llevó a cabo la compra de equipo de aditamiento y adiestramiento para la unidad canina de la Policía Procesal, equipo de guardia y protección, prótesis de pierna y brazo para adiestramiento, correas y líneas de recuperación, domis y todo tipo de juguetes para recompensa, así como 2 Kenner para el traslado de los caninos. Entre otras cosas, forman parte del material que, con una importante inversión, fue adquirido para la dignificación del K9, unidad que actualmente cuenta con 7 binomios y 21 elementos caninos en adiestramiento. ¡Loco! ¡Hades! ¡Nico! ¡Perseo! ¡Aquiles! Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos con más información, gracias por continuar con nosotros. Y ya como se viene la temporada de sequía, como lo comentábamos en el bloque anterior, se vienen incendios forestales y por lo tanto ya se encuentran listos los helibaldes para el combate precisamente de estos incendios que se provocan, y la Protección Civil desarrolló de hecho un protocolo para salvaguardar a los bomberos y a los combatientes en esta pues bastante temporada tan intensa. Y bueno, escuchemos. Para esta temporada de incendios 2023, la Coordinación Estatal de Protección Civil delineó una estrategia para el combate de los mismos y salvaguardar a los brigadistas con acciones preventivas, tareas interinstitucionales, brigadas, comunicación y aeronaves, refirió Benjamín García Velázquez, jefe del Departamento de Capacitación. Habla de la profesionalización de las brigadas. Una de las partes más importantes que se considera en el tema forestal es la seguridad de los combatientes, y estamos trabajando en eso con las demás dependencias para no tener ninguna situación de algún deceso o si hay alguna persona que se lastime en los procedimientos, que se pueda atender de manera correcta. Se está trabajando en eso. Los helibaldes para el eficaz combate de incendios ya están en el estado. Se capacita el personal para poder operarlos, y a decir del comandante de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, hasta el momento no han sido requeridos. Se participó, debe de haber ahora sí lo que son lineamientos para activar los helibaldes. La indicación que tengo del secretario de Gobierno, ya se adquirieron 12 helibaldes nuevos que serán puestos a trabajar. Desde luego el personal tiene que recibir una capacitación para que esto resulte en sus mejores condiciones de trabajo y se lleven a cabo estas situaciones de combate. La coordinación trabaja en una estrategia para el uso de las aeronaves en el combate de incendios, ya que a menudo ocurren de manera simultánea. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y también en materia de protección civil, esta dependencia aquí en el estado anunció el próximo simulacro que se habrá de realizar este próximo 19 de abril. Como lo marca la ley, la Coordinación Estatal de Protección Civil llevará a cabo un simulacro el próximo 19 de abril. Se trata de un sismo magnitud 7.6 con epicentro en Cualcomán, compartió el comandante Jorge Romero Alvarado.
ser 2 como mínimo, como lo marca la ley, esto a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. Las indicaciones de la Coordinadora Nacional, así como del señor gobernador, es que se lleve a cabo este simulacro simultáneamente el día 19 de abril a las 11 horas. Indicaciones también del secretario de Gobierno, el licenciado Carlos Torres Piña, que todas las dependencias estén en una misma línea para llevar a cabo este simulacro. La participación de la ciudadanía de manera voluntaria y comprometida con su propio bienestar integral es fundamental, refirió el coordinador de Protección Civil. Les vamos a poner la liga donde se pueden inscribir sus edificios, pueden inscribirse como personas particulares, como familias. Quiero comentarles que el primer simulacro 2023 al día de hoy Michoacán lleva registrados 473 edificios al día de hoy. Queremos que aumente lo más posible porque Protección Civil y haciendo los simulacros es salvar nuestra integridad y a nuestra familia. El comandante refirió también que se trabaja con los municipios y las corporaciones de seguridad para llevar a cabo próximamente un simulacro de enfrentamiento armado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchas gracias, Héctor. Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que nos acompañan hoy martes. Damos inicio con el bloque cultural de A las 2. Como parte del fomento a la cultura y el turismo, Michoacán será sede del concurso nacional, el cual otorgará premios a los participantes. Escuchemos la información con Brenda Mújica. En el mes de octubre, Michoacán será sede del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023. Esto organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART y Fomento Cultural Citibanamex, en coordinación del Instituto del Artesano Michoacano, IAM. El director general del IAM, Castor Estrada Robles, señaló que en coordinación con las Secretarías Estatales de Turismo y Cultura se trabajará para que el concurso tenga el nivel que merece y el turismo que visite Morelia durante el mes de octubre pueda adquirir las piezas del certamen. Por su parte, la directora general del FONART, Emma Llanes Rizo, destacó que este año se otorgarán 6,688,000 pesos en premios para los 4 concursos nacionales que organiza la institución que representa. Adelantó que las premiaciones de los diferentes concursos se realizarán en diversas ciudades de la República Mexicana y que para este 2023 se pretende abarcar todas las entidades del país para que más artesanos participen. El concurso se llevará a cabo en el Centro Cultural Clavijero, donde se entregarán 128 premios con valor de 3 millones de pesos que ayudará a los ganadores. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Continúan las actividades de la máxima agrupación musical en el estado, la cual invita al público a disfrutar de su próximo concierto. El próximo viernes 31 de marzo a las 18:30 horas, el director honorario de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, Miguel Ángel García Ramírez, conducirá el concierto que la agrupación musical presentará en el Teatro Campo en compañía del pianista Cristian Serrano, con acceso gratuito y sin pase de cortesía. El programa estará integrado por la obertura a la ópera La Flauta Mágica de Mozart, el concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo y una pieza escrita por Antonín Dvorak. Cristian Serrano nació en el puerto de Lázaro Cárdenas e inició sus estudios musicales a la edad de 13 años en la ciudad de Morelia con Pablo Pérez Jáuregui. Es egresado del Conservatorio de las Rosas. Se ha presentado como solista con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y en espacios culturales de Morelia, como la Sala de Niños Cantores, el Centro Cultural Clavijero, Museo de Arte Colonial y Casa de la Cultura. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y la FIL Guadalajara abre convocatoria para Premio de Literatura en Lenguas Romances 2023.
El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances lanzó su convocatoria 2023 para recepción de candidaturas con el objetivo de reconocer la trayectoria de una escritora o escritor vivo con una valiosa obra de creación en cualquier género literario y cuyo medio de expresión sea el español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués. El último día para postular candidaturas será el viernes 30 de junio. Este premio, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue instituido en 1991 y está dotado de $150,000 estadounidenses. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo en su próxima edición número 37 durante el mes de diciembre. Cabe destacar que las postulaciones pueden ser hechas por instituciones, agrupaciones y asociaciones culturales o educativas, así como grupos de personas interesadas en la literatura, y deben presentarse por formato electrónico disponible en la página www.phil.com.mx. El ganador o ganadora será seleccionado por un jurado de 7 destacados escritores o críticos literarios y se dará a conocer el 4 de septiembre del año en curso. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y si está interesado en aprender nuevas técnicas de danza, a la vez también tener un acercamiento con la investigación del movimiento, la siguiente información es para usted. Así es, tenemos estos talleres. Escuchemos la información. Bailarines a participar en los talleres de danza, bailar lento y flujo corporal, que se llevarán a cabo del 29 al 31 del presente mes en el Centro Cultural Clavijero con un horario de 17 a 19 horas y de 19 a 21 horas respectivamente. A cargo de Edgar Paul, el taller Bailar Lento propone una exploración del movimiento a partir de la lentitud, como si de un ritual de autoexploración y autoconocimiento se tratara, partiendo de premisas que apelan a la imaginación, la improvisación de movimiento, el juego, la escucha y la conciencia. Por su parte, el taller Flujo Corporal a cargo de Israel Gracia Beltrán está enfocado en explorar el cuerpo a través de un entrenamiento basado en técnicas de movimiento corporal contemporáneas, dirigido a bailarines de diversos géneros de la danza y personas que tengan un acercamiento con la investigación del movimiento del cuerpo. Ambos talleres darán inicio el miércoles 29 de marzo en la sala 5 del Centro Cultural, ubicado en el Centro Histórico de Morelia. Mayores informes en los correos danzasecum2019@gmail.com o secre.danza@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y mire, antes de despedirme, les recuerdo que ya hay nueva cartelera cultural en la página oficial de la SECUM con actividades para toda la familia. Y también lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Recibimos comentarios, sugerencias relacionadas a este espacio informativo. Así es, agradezco su atención. No se vaya, regresamos después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. Con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta ley. PT es la cuarta ley. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura.
Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se dijo que asume los compromisos en transparencia en convenios, esto en un convenio que signó con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esta firma de convenio sirvió justamente para establecer algunos lineamientos en este combate. La rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila González, ofreció ética y probidad en el ejercicio público de la institución. Además, ofreció actuar con apego a la ley, código, protocolos y humanismo. Durante la firma del convenio de la Universidad Michoacana y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, agregó que estos serán compromisos básicos de la institución. Prometemos a, número 1, fomentar la participación ciudadana activa de la comunidad universitaria en la identificación y solución de problemas de la universidad. Número 2, ejercer sus atribuciones, facultades y obligaciones con integridad y honestidad, orientados para atender los intereses de la sociedad. 3. Realizar funciones cumpliendo los principios elementales de la rendición de cuentas, transparencia, máxima publicidad y resguardo de la documentación e información que tienen bajo su responsabilidad. Número 4. Actuar con imparcialidad, apego a la ley y sin discriminar a los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Número 5. Difundir la cultura de la denuncia en la comunidad. Número 6. Mantener una política de actuación de cero tolerancia a la corrupción. Número 7. Dar cumplimiento al Código de Ética y Conducta de los servidores públicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Número 8. Constituir una universidad humanista cuyas buenas prácticas figuren a nivel estatal, regional y nacional. En tanto que Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal especializado de combate de la corrupción, afirmó que al impulsar estos temas cierran las puertas al flagelo de la corrupción que lacera y afecta a la población. Que fomentar una política de prevención de los delitos de hechos de corrupción genera un freno eficaz para que esta sociedad no caiga en una sociedad decadente donde ya no haya marcha para atrás y sí, por el contrario, en conjunto y a través de la academia, de manera coordinada, siempre que nos convoquen estaremos en jornadas académicas, culturales y en las que participaremos con temáticas sobre la ética, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el proceso penal desde la perspectiva del combate a la corrupción, el cual estaremos compartiendo con alumnos y servidores públicos sobre la problemática del combate a la corrupción y cómo hacer frente a este flagelo social. Más que herramientas de castigo, es primordial prevenir que sancionar. Hay que acabar con la percepción social de impunidad, subrayó. Con información de Gerardo Hernández, la radio y la televisión pública de Michoacán. Relacionado con esta política de combate a la corrupción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alejandro Carrillo Ochoa, quien es fiscal especializado de combate a la corrupción, aseguró que el área de su cargo se trabaja con transparencia y sin presiones. Tenemos aproximadamente unas 120 carpetas de investigación que están en diferentes momentos. Se han estado determinando también un número importante, efectivamente, como yo les dije hace un momento, las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar una carpeta es un no ejercicio de la acción penal cuando no hay los elementos para señalar a un servidor público, un archivo temporal cuando se presume que hay una conducta ilícita pero no tenemos los elementos suficientes para hacer un señalamiento formal en contra de algún servidor público, una abstención de investigación cuando es netamente improcedente, que es una cuestión más de personal que no tiene apariencia de delito, y la que todo el mundo identifique y los medios de comunicación están más atentos, pues es solicitar una audiencia inicial
para llevarlo ante un juez, al servidor público o al particular para que se lleve a cabo un procedimiento. Aproximadamente tenemos 9 carpetas judicializadas en diferentes etapas, en diferentes momentos. Entonces, bueno, pues ya hablar de particularidades o en concreto especificarlo, pues yo tengo que ser respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, porque yo apelo también a su comprensión de que si yo cometo la imprudencia de señalar a alguien, pues se va a decir que hay algún interés personal y el trabajo de compañeros, policías de investigación, peritos y ministerios públicos se puede ver entorpecido. Y ahora nos vamos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya está aquí en el estudio. Ismael, bienvenido. Gracias, Lucy. Bueno, vamos a entrar de lleno a la información. De manera sorpresiva y con queja del presidente de la asociación local, Adolfo Santibáñez, de robo cuando menos en 6 peleas, Michoacán solo logró un clasificado a Juegos Nacionales CONADE luego de desarrollarse en Aguascalientes el macro regional de box. Se viajó con la expectativa de clasificar a mínimo 15 pugilistas michoacanos de los 25 que buscaban boleto, pero únicamente el saguayense Emiliano Cárdenas logró el objetivo, única ocasión que se enviará por parte de esta disciplina a solo un pugilista, pues siempre se tuvo presencia con más elementos de las divisiones junior y juvenil. Se tuvo presencia de boxeadores provenientes de Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y la sede. La delegación michoacana era de las más experimentadas de los últimos años, a decir del propio dirigente. La justa nacional se verificará en el mes de junio en Nayarit. El año pasado Michoacán consiguió 2 medallas en Juegos Nacionales, oro a través de Santiago Barajas de Zaguayo y bronce por conducto de Dorian Gutiérrez de Pátzcuaro. Por cierto, Emiliano Cárdenas también fue a los Juegos Nacionales y se quedó en la raya, no logró medalla, entonces ahora su reto es poder conseguir una presea. Vamos a escuchar precisamente lo que él señala. Ahora sigue la Nacionales CONADE, donde otra vez va a ser mi revancha, porque en el año pasado lamentablemente nos tocó la final adelantada con un muchacho de Sonora y ahora venimos con todo, vamos por la de oro. Se llevó a cabo bueno, antes que nada, suerte a Emiliano Cárdenas, porque sabemos el buen trabajo que está realizando. Es hermano de Arturo Cárdenas, del cual estamos dando seguimiento, que ya es profesional, y una amplia escuela que es el Club de Box Zaguayo, del que, por cierto, el 9 de junio estarán recibiendo a Julio César Chávez y le vamos a llevar los detalles de esa visita. Ahora sí, en más información, se llevó a cabo por primera vez la carrera por el agua Camina, Trota o Corre. Se llevó a cabo la primera carrera por el agua, Camina, Trota o Corre, de la mano de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuentas, avalada por la Comisión Estatal de la Cultura Física y Deporte, la cual fue llevada en el Estadio Venustiano Carranza del Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Roberto Arias Reyes, coordinador de la Comisión Estatal del Agua, nos comentó acerca de la carrera. Que es el mes del Día Mundial del Agua que estamos celebrando y conmemorando con esta carrera, y concientizando a la población en el tema de ahorro de agua y del consumo. Creo que fue una carrera muy exitosa y estamos muy contentos que es la primera carrera, entonces yo creo que el siguiente año vamos a tratar de hacerla mejor. Superando el estimado de participantes que se tenía contemplado en un inicio, el cual eran de 300 personas para la carrera, siendo en su totalidad de 530, de los cuales un 30% caminaron, 50 corrieron y un 20 caminaron, mencionando la participación especial de 2 personas en silla de ruedas. Francisco González, primer lugar absoluto, habla acerca de su experiencia en la carrera. Pues me inscribí porque pues realmente entreno diario y pues quise venir a probar un poco de suerte, a ver si estaba en buena forma y pues para un poco de preparación para mis siguientes competencias. El éxito del evento ha generado la intención de seguir llevando a cabo esta carrera anualmente por el Día Mundial del Agua. Y reiteramos el llamado a las autoridades municipales, hay que reglamentar las carreras atléticas, porque bueno, se juntaron 2 en esta ocasión. En uno de los clásicos más antiguos en la Liga Municipal de Fútbol Morelia, el Independiente venció al Tauro en la categoría de primeras especiales. Ahí saludos, por cierto, a Chombo, que sigue ahí presente en esta Liga Municipal. El clásico de antaño de la categoría Primeras Especiales en la Liga Municipal de Fútbol entre Tauro e Independiente escribió un nuevo capítulo en la historia que resultó favorable para estos últimos. En palabras del propio técnico del Independiente, Jorge Moreno Pérez, aseguró que el equipo va en ascenso. Creo que vamos en ascenso y ganar un partido como estos ante un rival muy tradicional, pues la verdad pues nos sigue dando para
para seguir adelante. Con un marcador de 3-0, los ganadores demostraron claro dominio sobre Tauro. Ángel Zapata, autor de las 3 anotaciones, aseguró sentirse satisfecho con el rendimiento del equipo. Pues en el primer tiempo estuvieron muy bien, estuvieron apretando desde el inicio y en el segundo tiempo pues ya con las expulsiones y todo eso pues nos fuimos para arriba, pero estuvo, bueno, yo siento que eso fue una muy buena actuación de todo el equipo. El lado negativo fue que al final ambos estrategas intercambiaron gritos e insultos por inconformidades con decisiones arbitrales. Sin duda, un mal ejemplo para sus jugadores. Bueno, siempre muy temperamental el Chombo. Saludos, por cierto, también a Fini, a Jorge Moreno, allá del Independiente. Se desarrolló la jornada 24 del Grupo 11 de la Liga TDP, donde sobresalió la goleada de Atlético Chavinda de 6-0 ante Huetamo FC, con un equipo ya calificado que quiere cerrar bien el torneo para enfrentar la liguilla de ante un rival que está pagando su novatez. Por su parte, H2O se impuso en casa por la mínima diferencia Delfines de Abasolo, con lo que sigue firme en el segundo lugar de bloque con 54 unidades, y Atlético Valladolid volvió a caer frente a Salamanca FC, con lo que continúa en el fondo de la tabla. Aguacateros de Peribán ganó en la mesa a Michoacán FC, lo que les dio la oportunidad de mantenerse firmes en el liderato del sector con 56 puntos, y Atlético Chavinda sumó 50 en el tercer sitio. Las escuadras de Aguacateros de Peribán, H2O y Atlético Chavinda ya se encuentran clasificados ya en la recta final de la Liga TDP, y los michoacanos ahí presentes. Los invitamos hoy 7 de la noche en Meseta Futbolera con los detalles de estos temas y más muy interesante que tendremos esta noche, 19 horas, 7 de la noche. Es lo que tenemos en información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Una niña indígena pues es nunca tomada casi en cuenta. Nos han educado para ser la hija de. Tú no cuentas como mujer porque no tienes ni boobies ni nalgas. A ningún otro hombre va a querer a una niña usada. ¿Quién resuelve los problemas? La mujer. Como generar este vínculo como más humano. Somos personas individuales, con decisiones propias. Como más cercano, empático hacia nosotros las mujeres, ¿no? Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán, honestidad y trabajo. Con mi padre sufrimos de todas las violencias. Desde niña sufrí mucho violencia con mi papá, siempre golpeó a mi mamá, la humilló. Siempre fue violencia con mi familia. Mi hijo, que es hombre, no debe de ser como su papá, que me maltrató. Como generar este vínculo como más humano y como más cercano, empático hacia nosotros las mujeres, ¿no? Regresamos con más información. Muchísimas gracias por continuar aquí en A las 2. Y debido a que en estas próximas semanas de vacación se vienen pues búsquedas de actividades recreativas, especialmente en el agua, ya se encuentra listo el operativo de protección civil aquí en el estado. Esto pues con enfoque especialmente en el rescate acuático, que va a cubrir especialmente toda la costa michoacana. La Coordinación Estatal de Protección Civil está preparada para la atención de eventualidades durante las vacaciones de Semana Santa. El operativo arranca el próximo 2 de abril y culmina el 9 del mismo mes. Los detalles los compartió el subdirector de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros. Tenemos personal altamente capacitado en rescate acuático, tenemos vehículos especializados para llevar a cabo estas operaciones allá en las costas michoacanas, desde Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana. Cubrimos toda la franja, toda la parte del Océano Pacífico. El operativo da inicio el día 2, que es Domingo de Ramos,
y culmina el 9, Domingo de Resurrección. El personal de Protección Civil se enfocará principalmente en rescate acuático, con personal altamente capacitado, pues realizar esta labor sin el conocimiento adecuado resulta altamente peligroso. Ya estamos también coordinados con toda valga la redundancia, con las coordinaciones municipales de Protección Civil de todo el estado, y asimismo el operativo este año no será solo en las costas michoacanas, sino estaremos en recorrido por todo el estado donde existan cuerpos de agua que pueda haber algún riesgo para la población. Bueno, estaremos presentes en cada uno de los municipios, haremos recorridos por todo el estado. Los balnearios, para poder operar, deben contar con un salvavidas. Por ello, los expertos recomendaron a las familias verificar que así sea y de lo contrario denunciar y extremar las precauciones. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y por otro lado, San Juan Nuevo Parangaricutiro llevará a cabo la representación de Vía Crucis en las ruinas del volcán del Paricutín. Con un Vía Crucis por las ruinas del volcán Paricutín en el poblado abandonado de San Juan Viejo, el próximo 31 de marzo el municipio de Nuevo Parangaricutiro brindará ejemplo de tradiciones que se adaptan al entorno. Desde la Secretaría de Turismo, el presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, Jesús Antonio Espinosa Rochín, presentó el programa de Semana Santa 2023 que prevé una serie de actividades tradicionales, deportivas, lúdicas y de contacto con la naturaleza que van del 30 de marzo al 5 de abril. Las actividades inician con la visita a las ruinas de San Juan Viejo el jueves 30. También contemplan la quema de castillos y juegos pirotécnicos con el apoyo de voluntarios de Tultepec. En los días siguientes habrá eventos culturales de 18 a 20 horas, quema de castillos y ofrendas al Señor de los Milagros a las 21 horas. El viernes 31 se realizará el Vía Crucis en las ruinas del Viejo San Juan y una quema de castillo posterior a la misa, y el domingo 2 de abril iniciará el día por una procesión de ramos desde la capilla del hospital al santuario del Señor de los Milagros, seguida de actividades religiosas. El lunes 3 de abril se prevé la llegada de peregrinos de San Pedro Zumpango, el martes 4 de San Mateo Tlachichilpan y el miércoles 5 de Tultepec. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y en un tema similar de información, van a haber 200 sabores de empanadas durante la 4ª edición del Festival de la Empanada y la Capirotada aquí en Morelia. Escuchemos. Con el objetivo de rescatar la gastronomía tradicional de la temporada de Semana Santa, el Gobierno Municipal y la Secretaría de Fomento Económico, la CEFECO, impulsará la 4ª edición de la Feria de la Capirotada y la Empanada en la Plaza del Carmen del Centro Histórico de nuestra ciudad. Serán 20 panaderías locales y del interior del estado las participantes, mismas que estarán ofertando más de 15 recetas de este postre de esta temporada, a la que se suman los diversos sabores de empanada, cocineras tradicionales y el agua de cuaresma, o también conocida como agua de obispo, una bebida afrutada y refrescante para mitigar el calor de la temporada. Guadalupe Herrera Calderón, titular de Política Económica Local, compartió que este evento tendrá un horario de 9 de la mañana a 21 horas, por lo que se espera superar la afluencia de 10,000 visitantes y una derrama económica de 990,000 pesos lograda en la edición anterior a esta actividad, que propicia el movimiento económico del gremio panadero para esta temporada. Cabe mencionar, la inauguración de este evento se llevará a cabo el próximo 31 de marzo al mediodía, y entre sus atractivos estará la disposición de cada una de las panaderías participantes para que durante la realización de este evento brinde la receta tradicional de la capirotada a los asistentes que así lo soliciten. Esto con el objetivo de evitar la extinción de este platillo típico michoacano. Para la Radio de la Televisión Pública de Michoacán, Carla Olaya. Y cambiando de tema, la Secretaría del Bienestar fomenta el autoempleo en mujeres de los 113 municipios michoacanos. Esto pues es una convocatoria que es para que se registren a los talleres gratuitos, sobre todo, por ejemplo, de medicina tradicional. La Secretaría del Bienestar convoca a las mujeres michoacanas de 18 años en adelante que no cuenten con un empleo y que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la medicina tradicional a solicitar una capacitación en su municipio de manera gratuita. En estos talleres, las asistentes, además de conocer las plantas medicinales propias de su región, aprenderán sobre la elaboración de pomadas, ungüentos, tinturas, jarabes, jabones, así como técnicas de masajes relajantes y entre otras. La finalidad del programa de capacitación y otorgamiento de insumos para medicina tradicional es buscar la autonomía de las jefas de familia para que puedan autoemplearse con la venta de los productos que elaboren a partir de los conocimientos adquiridos en los talleres de capacitación. El taller arrancó en Jacón el pasado 23 de marzo y el objetivo de la Secretaría del Bienestar es acercarlo a todos los municipios del estado
para beneficio de las mujeres michoacanas, por lo que cada ayuntamiento tendrá fecha de inicio distinta. Los requisitos para solicitar la capacitación: integrar un grupo de 30 personas y presentar la solicitud a la Secretaría del Bienestar de Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y por cierto, si usted vive en Tlazazalca o sus alrededores, se van a estar realizando mastografías gratuitas para que agende el día. Proporcionar un diagnóstico oportuno de cáncer de mama a mujeres de entre 40 a 69 años de edad. La Secretaría de Salud de la entidad llevará mastografías gratuitas al municipio de Tlazazalca. Los estudios se llevan a cabo en una unidad móvil que se instalará en la plaza principal de 8 a 18 horas y la entrega de turnos será a partir de las 7:30 horas. La unidad está equipada con todos los insumos necesarios para realizar las mastografías y es importante que las interesadas acudan vestidas con ropa cómoda, aseadas, sin talco, crema corporal o perfume. Durante el primer trimestre del año, la Secretaría ha realizado 5,600 mastografías a través de sus unidades fijas ubicadas en varios municipios de la entidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. 29 y 30 de marzo en el centro de Tlazazalca, para que no pierda esta oportunidad de estarse realizando este examen tan necesario. Nos vamos, llegamos al final del noticiero, Héctor. Así es, Lucy, hemos llegado a la parte final. Ya con esta información cerramos esta jornada informativa. Hay mucho más que presentarle, por supuesto, por lo tanto le invitamos a que esté pendiente también del noticiario a las 8 a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, donde habrá más información, será mucho más amplia para que usted esté al tanto de lo que ha sucedido en Michoacán durante esta jornada. Lucy, un placer como siempre compartir espacio contigo. Igualmente, siempre es un gusto llevarle la información también hasta donde sea que se encuentre usted a través de las plataformas digitales y también de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Nosotros tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Para que no se lo pierda, le deseamos un excelente provecho y recuerde cubrirse del sol. Así es, hasta mañana. Un gusto. Chao, provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-12